Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó delante de él de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía: la mies es abundante, los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Poneos en camino, mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, no saludéis a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero paz a esta casa, y si hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz, y si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa en casa. Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que hay en ella y decidles: el reino de Dios ha llegado a vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy esta fiesta de patronos de Europa, que son, entre otros, Cirilo y Metodio. Cirilo, monje, aunque fue monje al final de su vida prácticamente, pero monje, y que murió relativamente joven. Y Metodio, que llegó a ser obispo y obispo de los eslavos. Dos hermanos, los dos de lo que hoy sería la ortodoxia, pero en aquellos tiempos eran católicos. Y que tanto por parte del patriarcado de Constantinopla como por parte del Papa son enviados a la evangelización de los pueblos eslavos. No que no hubieran ya algunos cristianos, habían cristianos eslavos, habían algunos alemanes y otros que habían ido a evangelizar a esa zona. Pero hemos de pensar que los pueblos eslavos culturalmente eran muy pobres, tan pobres que no tenían ni escritura. Serán Cirilo y Metodio los que inventarán la escritura, crearán la escritura de los pueblos eslavos, o que sería el paleoeslavo, o sea, el eslavo antiguo. Primero traducirán la Biblia, después el breviario, después los libros litúrgicos, de forma que todavía hoy se usa en algunos lugares esta misa paleoeslava que tradujeron Cirilo y Metodio. Con estas armas y con una nueva escritura y con nuevos caracteres para poder expresar lo que era la lengua eslava. La ventaja que tenían es que ellos eran, sí, griegos, o sea, eran de Constantinopla, pero Constantinopla en ese momento era, para entendernos, griega. Y eran hermanos de una gran cultura, pero también por parte de madres sabían el eslavo. Y eso hace que tengan mucha facilidad, además de que eran gente muy culta a nivel de idiomas, sabían bastantes idiomas. Y eso hace que pues se metan de lleno con el eslavo y empiece esa gran evangelización que llegará a lo que hoy es Chequia, Eslovaquia y hasta Rusia y todos los países que hay por en medio de habla eslava. Como es lógico, es el principio de la evangelización o la segunda fase de la evangelización. Hubo una primera evangelización relativamente pequeña y ellos van creando nuevas diócesis, sobre todo Metodio como obispo, que nos recuerda un poco a San Pablo, que va, por eso esa primera lectura, va a los pueblos paganos y nos recuerda el Evangelio en donde Jesús envía de dos en dos. Aquí tenemos Cirilo y Metodio que van a evangelizar aquellos pueblos donde ha de ir Cristo. Y en los pueblos eslavos entró Cristo en ese siglo IX, que es un siglo de gran evangelización, aunque estamos en esa Edad Media que dicen tan oscura y tan complicada, y que en parte lo era, pero a la vez de gente cristiana como estos cristianos de verdad y que supieron evangelizar, y como ellos tantos. Para nosotros son
un modelo en momentos difíciles, saben insertarse en la propia cultura de aquellos, bueno, de hecho ellos consiguieron que el eslavo fuera la cuarta lengua litúrgica que se aprobaba en el mundo, siendo las primeras el griego y el latín, aunque también pues hubo el copto y después hubo también el siríaco y otras, pero consiguieron que el eslavo y el paleoslavo, que diríamos hoy, pues fuese lengua litúrgica y los pueblos pudiesen celebrar y entender y leer la escritura en su propio idioma. Muchas veces dicen, no, esto es a raíz del protestantismo del siglo XVI. Dices, no, esto ya existía de siempre en la Iglesia, solo que se fueron perdiendo las lenguas. Y hoy los que usan el paleoslavo, pues solo lo entienden los sacerdotes que rezan con paleoslavo. Y ya ha cambiado. De hecho, hay muchas lenguas eslavas. Y cada uno celebra hoy en día, la mayoría, excepto los más tradicionalistas, que usan ese paleoslavo. Los demás usan ya el eslavo moderno de cada país. Para nosotros son patronos porque es para Europa, y así lo quiso Juan Pablo II, un eslavo que debían muchísimo buena parte de Europa, la Europa que para nosotros es un poco más desconocida, esa Europa eslava, pero que es parte de Europa y que fue evangelizada ya en este primer milenio y que es importante también para la Iglesia. Todos somos importantes para la Iglesia, pero ellos, para hacer entender que es una parte fundamental también de Europa, los pueblos eslavos, de los que hemos tenido este gran Papa Juan Pablo II, pero que han tenido también enormes santos durante la historia. Gente que sabe evangelizar, sabe meterse en la propia cultura del lugar, sabe dignificar unos pueblos que eran considerados totalmente bárbaros y que no servían para nada, aparentemente para muchos, e hicieron de ellos grandes pueblos, pueblos que pasaron a ser cristianos y parte de nuestra Europa. Esa Europa que es cristiana en esencia, o debería serlo, y que hoy se va perdiendo. Y como decía Juan Pablo II, ese eslavo que decía, Europa vuelve a ser tú misma, vuelve a tus raíces. Y las raíces de la auténtica Europa están en Cristo. Europa, la gran evangelizada y evangelizadora, que ahora pierde esta evangelización por culpa, en el fondo, de tantos y tantos cristianos que se han dejado seducir por el mundo y abandonar a Dios. A nosotros nos toca ser testigos fieles de Cristo para que continúe la fe en esta vieja Europa, para que no se pierda el gran don que Dios da de la salvación a todos los pueblos.